y reenvía, por favor, no hay problema. Bueno, entonces, cuando dice acá el grupo en general estuvo bastante bien con el trabajo, entendiéndose que esa práctica de planificar a través de esos recuadros que le envié el primer trabajo, es una práctica permanente en los colegios, por una parte. Como segundo elemento, los colegios tienden a tener propios formatos, como lo vimos en su momento, uno, dos, tres, cuatro formatos diferentes. No hay una manera única de que el profesor dé cuenta de lo que hace en su sala de clase, porque al fin de cuentas esa es la finalidad de la planificación, es tener, en el caso de la UTP, Unidad Técnico-Pedagógica, que existe en todos los colegios, en los particulares a veces tiene otro nombre, pero es exactamente lo mismo. La única función que cumple es saber qué es lo que usted está haciendo al interior del aula. Como segundo elemento, la función que cumple es, en lo posible, tratar de interconectar lo que usted hace con otras asignaturas. Ese segundo grado, esa segunda capa, no necesariamente los colegios lo terminan haciendo. Escapan un poco a eso porque se hace un poquito más complejo este acceso interdisciplinar. Y lo tercero es que normalmente esa planificación guía a los profesores. O sea, al hacer una planificación a largo plazo de un semestre o un año en un curso, guía particularmente a que uno no se pierda en el camino y se meta en otros lugares que no corresponde meterse, porque para eso la función es la planificación. Todos esos conceptos están ultra instalados en los colegios. O sea, usted tiene que planificar siempre, siempre. Y siempre le van a pedir a fin de año, le van a pedir la planificación del siguiente año. ¿Entienden? Siempre, siempre. Algunos profesores tienden a disculpe, que me molestaba. Algunos profesores tienden a, a poner, a hacer permanentemente planificaciones, copian y pegan, modifican algunas cosas, en fin. Y todas esas planificaciones muy basadas en las bases curriculares. Es una relación permanente. Ustedes lo vieron cuando revisamos planificaciones de los cursos. Entonces, esto que yo les pedí a ustedes, estos cuadritos, si bien se acercan a esas planificaciones, como ustedes están en proceso de formación, lo importante era que pudieran identificar ciertos elementos que contiene el aparato de formación de ustedes. Y ahí, a pesar de que hay un par que yo les entregué alguna documentación para que leyeran, para que se internaran un poco en eso, eh, encontré dificultades que ustedes pudieran entender dos conceptos. El concepto de, de práctica de saber disciplinar, que lo habíamos trabajado el año pasado, y el concepto de saber pedagógico. Entonces, eh, a través de eso voy a guiar un poquito esta primera entrada y después vamos a aclarar con algunas preguntas de ustedes directamente. Lo primero es que en marco de la buena enseñanza, que los va a perseguir durante todo el proceso, tanto en la formación como posteriormente después cuando estén en la profesión directamente, porque recuerde que el marco de la buena enseñanza, independiente que como está o que tenga sus modificaciones o cambie de nombre, siempre va a ser el marco regulatorio que tiene el Ministerio de Educación para observar a los profesores del sistema y a través de esa observación evaluarlos. Y los va a evaluar, y esa evaluación hoy en día se instituye como lo que se entiende de carrera docente. Y la carrera docente, usted, a través de esa evaluación, le va a indicar estatus, en qué lugar está, y a través de ese estatus, sueldo. O sea,
mejor sueldo, mejor estatus, en fin. Y ese estatus, si usted trabaja en el sistema público, según cómo está determinada la ley, es suyo. O sea, si usted se mueve de colegio a otro colegio del Estado, ese estatus lo mantiene porque eso lo paga el Estado. No es que sea del colegio, sino que es suyo. Se lo gana y se va a modificar. Si usted se mueve en los colegios estatales, eso va a funcionar. Cuando esto no funciona, cuando usted se va al sistema particular, porque el particular funciona de otra manera muy diferente y con sueldos también diferentes a los del Estado. Que en este caso se han ido igualando a todo esto, entre el Estado y lo particular. Antiguamente lo particular estaba muy elevado y el Estado estaba muy abajo. Con la carrera docente esto se ha ido equilibrando. O sea, lo que es una buena alternativa para muchos. Entonces, el marco de la buena enseñanza no, no manifieste usted una, como decir otra vez con lo mismo, o sea, manifiéstelo, pero téngalo claro que lo vamos a seguir tomando al menos en los 5 años que usted esté acá, porque es el elemento, insisto, regulatorio. ¿Qué dice el marco de la buena enseñanza en términos globales? Es qué es necesario saber. O sea, como es una evaluación al profesor, piénselo hoy en día qué es usted. ¿Qué es necesario saber? Como segundo elemento, ¿qué es necesario saber hacer? Por eso revisamos videos, porque como no podemos tener el contacto directo con profesores en la práctica, lo que hicimos fue revisar videos de interacciones, de trabajos de los profesores y cómo lo hacen derechamente. Meterse en esa caja metodológica, lo que llaman los argentinos en la cocina metodológica, de qué es lo que hace un profesor, cómo lo hace, qué dice, qué utiliza, cómo se mueve, cómo actúa en ese proceso es como descubrir esa caja negra que existe en lo que significa hacer una clase. Obviamente que ese proceso, cuando se hace en la realidad, en la práctica, en la verdad, o sea, cuando ustedes van a la aula, en la práctica, tiene muchos desafíos, porque en particular esa ida a los colegios a veces depende mucho del estatus que tenga la asignatura en cada colegio. Cuando el estatus es importante, es muy probable que las clases de música sean muy importantes y el profesor también tenga un estatus al interior de importancia. Muy diferente cuando va a un colegio en donde la música no tiene ninguna importancia porque no rinde Sims, no tiene esa preocupación de los directores y la música esté un poquito eh, en un espacio paralelo al colegio y las clases que van a ver ahí es muy probable porque ya nos ha pasado, no son de tan buena calidad como la que nosotros podemos mostrar en un video, de hecho. Y eso pasa mucho, que hay profesores que no tienen a pesar de estar en el sistema, han incorporado una metódica bastante, o sea, poco rigurosa en sus clases, ¿no? Em, las experiencias que tenemos son, en algunos casos, un poco hasta vergonzosas, donde los profesores se relacionan con garabato, con los estudiantes, donde no preparan las clases, que son las cosas que incluso hemos recogido de los mismos estudiantes que hacen sus prácticas. Entonces, la práctica como tal, a veces nosotros tenemos ciertas dudas de su grado de efectividad, de que usted va y se interne en un colegio y quede a cargo de un profesor. No necesariamente este profesor tiene el dominio de lo que nosotros esperamos también como modificación de aquello. Entonces siempre hay que hacer un espacio compartido para que ustedes cuando lleguen al aula también sean capaces de, en primer lugar, no interpelar al profesor, aunque lo esté haciendo mal, y cómo de aquello también les sirve a ustedes para la formación y no cometer los mismos errores. Pero eso es muy complejo porque como las universidades les cuesta mucho tener campos clínicos en el sentido o campos experimentales donde los colegios estén rigurosamente atados a la universidad para que cumplan una función específica en la formación, esa relación universidad-colegio es muy débil, lamentablemente. Entonces nosotros no podemos, como es débil esa relación, sería espectacular que nosotros los profes de la universidad pudiéramos tener mayor contacto con los profesores de los colegios y seleccionar o también solicitar ciertos elementos que necesitamos trabajar con ustedes en el proceso de formación.
Eso es débil, y es débil yo creo que casi en en todas las pedagogías, no solamente el pedagógico, sino que de todas las universidades. No así, como ustedes, si podemos ver el plano comparativo, los campos clínicos o experimentales que tiene la medicina, en donde las universidades tienen o convenios bastante fuertes con las instituciones de salud, algunas públicas y otras privadas, donde les permiten a los estudiantes ir a los hospitales y hacer sus prácticas estrechamente relacionadas con un médico docente, que se llama, donde está el médico y permite andar permanentemente con un grupo de estudiantes conociendo todo la caja negra de la profesión. Bueno, ahí están estrechamente ligadas y probablemente por eso tienen un cierto éxito, igual tienen algunas dificultades también. Las pedagogías tienen este problema, no están estrechamente vinculadas con la escuela o con los colegios, y si se estrechan, es muy difícil tener una relación tan estrecha con los profesores que los van a recibir en los colegios. Eso queda siempre en un espacio bastante subjetivo en el que nosotros los profesores desde la universidad tenemos que aprender a navegar un poco en ese espacio. Dicho esto, volvemos al marco de la buena enseñanza y el segundo elemento que es necesario saber hacer también estaba reflejado en una de las líneas que nosotros le entregamos para que usted desarrollara. Y lo otro, cuán bien se está haciendo, que si bien es bien, no es tan directo, es una forma como de evaluación interna que existe. Que en el caso del Ministerio de Educación lo pone en una evaluación docente derechamente y califica cómo el profesor hace su clase. Bueno, dicho esto, eh, los dos elementos de los trabajos de ustedes que están más débiles, que tienen una debilidad, son los que están relacionados con la línea del saber disciplinar. Algunos se confundieron mucho con eso. Nos quedamos un poco sorprendidos de eso, pero bueno. ¿Y qué es el saber disciplinar? En esa línea del saber disciplinar tiene que ver con eh, los saberes, conocimientos, lo plantean como saber, como una cosa muy superior a tener un conocimiento, sino que eh, está asociado a un grupo de cosas, de elementos que conforman la profesión y que se traducen, en el caso nuestro, todo aquello que tiene que ver con la disciplina de la música y de la enseñanza de la música también, o del aprendizaje, enseñanza-aprendizaje. Entonces el saber disciplinar que se solicitaba en ese recuadro tiene que ver con esos elementos. Algunos confundieron eso como el contenido que estaban enseñando los profesores, o lo que ustedes pensaban en su recuadro de interacciones, lo que tenía que saber el niño. Y en realidad era lo que tenía que saber tú como profesor. ¿Qué saber disciplinar se activa con esa actividad que tú estás proponiendo? ¿Cuáles? Y esa descripción en la que en muchos casos no era así y se confundieron pensando en que era el saber disciplinar la disciplina del estudiante, o sea, qué es lo que yo iba a enseñar. Entonces colocaron en esa línea ritmo, lectura, ritmo auditivo, qué sé yo, la corchea, la blanca. Y ese era el contenido de lo que iba a aprender. Eso estaba en la otra línea. Entonces el saber disciplinar eh, eh, está asociado a los elementos que yo debo conocer, que conozco directamente para poder ejercer la profesión. Por eso está en una línea muy clara. Este es el saber disciplinar. Ese es el saber que está asociado ahí. Necesito un minuto porque me vinieron a dejar un paquete y tengo que salir a buscarlo. Voy a... Vuelvo de inmediato.
Eh, bueno, entonces, este saber disciplinar tiene que ver con ese tipo de situaciones, más que nada de estos saberes que necesita un profesor para ejercer su profesión. ¿Mm? Y son un conjunto, obviamente. En nuestro caso, son bastante complejas porque están asociadas primero a una disciplina musical, o sea, saber todo lo relacionado con la música escrita y la música no escrita también. La de tradición oral, por ejemplo, o la música popular, a través de diferentes codificaciones o decodificaciones diferentes, cada una de ellas. Es amplio nuestro campo disciplinar. Eh, y eso, esa línea es la que algunos tienen, estaba bastante difuso. ¿Por qué? Porque es necesario que usted empiece a entender, a comprender qué es lo que necesita saber también para enseñar o para hacer la transferencia finalmente. La otra línea, que era compleja, que yo creo que es la más difícil de comprender, es lo que tiene que ver con el saber pedagógico. Entonces, aquí hay varias definiciones. Por ejemplo, es una estructuración de saberes profesionales y disciplinares, intencionalmente integrados para organizar contenido, orientar el diseño de experiencias de aprendizaje y evaluar práctica docente. O sea, aquí la práctica, lo que se entiende como pedagógico, el saber pedagógico, involucra el saber disciplinar en un conjunto y se constituye. Entonces, cuando hablamos de la pedagogía, hablamos derechamente, o de lo pedagógico, hablamos derechamente de todo aquello que influye o que interactúa con el estudiante. Entonces, esa línea del saber pedagógico también tiene una impronta que tiene que se asocia a esta relación entre disciplina y pedagogía. Y cuando hablamos de pedagogía, ustedes ya entenderán que estamos hablando de metodologías, por ejemplo, y de didácticas. Y eso trae consigo decisiones o posicionamientos como profesor para construir lo pedagógico. Entonces, ahí aparecen elementos que yo tengo que exponer en esa línea para plantear por qué razón hago una actividad como esta y cuál es mi posicionamiento pedagógico para hacerla. En ese sentido, nosotros como disciplina tenemos una historia que ustedes en algún momento la estudiaron, asociada, muy asociada a las metodologías en educación musical, que nos permite tener derechamente el posicionamiento de la educación musical frente a un contenido específico. O sea, si hay estudiantes, como pasó que muchos de ustedes tomaron una actividad para que el niño aprenda a moverse, por ejemplo, el ritmo, obviamente que el saber pedagógico que usted tiene que manejar para hacer eso está dictado por la historia y usted se puede escribir a ORF, a Codali o a ejercicios de tipo Dalcross para esa actividad propiamente tal. Entonces ahí usted constituye un saber pedagógico. O sea, usted se para desde la disciplina a decir, desde su formación, que para enseñar o para hacer la transferencia de que un niño comprenda el concepto de pulso o entienda el concepto de métrica, por decir de alguna forma, como contenido, que es otra línea que había, usted va a utilizar elementos de Dalcross, el elemento tanto de Dalcross o la relación movimiento y texto de Orff. Y ahí se constituye un saber pedagógico, en donde involucra una mirada pedagógica del contenido. Entonces, hay en general, para que ustedes ahora en este mismo momento estén revisando su trabajo, su primer trabajo, para que vean ese tipo de detalles que hay, es que un saber pedagógico no es una actividad, un saber disciplinar no es una actividad. Donde aparece la actividad es en el recuadro que fue escrito como, como el proceso de interacción, como en la narrativa del profesor. Estoy buscando la estructura que le envié.
em, para aclarársela más a algunos, que incluso algunos aún no entregan este trabajo. Yo, al igual que siempre, entregue el trabajo. No se quede sin entregar un trabajo, al menos con, con la lógica que hemos trabajado con la profesora Noemí. En nuestro caso, siempre entregue el trabajo, no deje de entregarlo. Bueno, ahí están viendo. Entonces, ¿en qué se espera desarrollar los estudiantes? Es, por ejemplo, los contenidos que implícitamente están en la actividad. Por ejemplo, uno puede decir el pulso, la métrica, qué es lo que va a trabajar, qué concepto de idea usted va a trabajar en ese espacio. Saber disciplinar ya sabemos qué involucra. O sea, aquí involucra teoría de solfeo, conocer lectoauditiva, conocer el, las definiciones o las diferentes concepciones de pulso o métrica, y el saber pedagógico, el cómo yo lo voy a realizar, de qué forma, desde qué posición lo voy a construir. Ahí interviene. Entonces, aquí normalmente en el saber pedagógico, que es una mixtura, una línea muy difícil a veces de concretar, por eso que la literatura describe a veces de formas muy diversas el saber disciplinar y el saber pedagógico, no hay encuentro, pero la mayor cantidad nos dice un poco lo que yo le estoy planteando. O sea, como casi por promedio, el saber pedagógico está asociado a esos elementos. Nosotros tenemos un saber pedagógico bastante concreto que, insisto, que tiene que ver con estas metodologías que han nutrido nuestra actividad. Y eso nos ayuda mucho a construir el saber pedagógico, en donde la pedagogía está asociada a la disciplina a través de una concepción o de un posicionamiento, o desde Orff, Kodal, Dalcroze, Martenot, Williams, en fin, o derechamente desde una híbrido de estas metodologías que me permiten a hacer la transferencia de lo que esperamos desarrollar en los estudiantes, que a veces está asociada a habilidades y en nuestro caso a contenidos específicos. Cuando son habilidades, acá usted tiene que poner un verbo, el verbo, el verbo de la habilidad. ¿Qué espera con eso? Conocer, conocer taxonómicamente, no lo hemos visto aún, pero conocer es una etapa muy inicial. Comprender probablemente sí. Comprender probablemente sea una habilidad superior con respecto a eso. Analizar ya es una habilidad que trae consigo y conlleva conocer, comprender y conocer, por ejemplo. O, bueno, sigamos con él. Entonces, ahí están estas dos líneas que ya están. Aquí está de alguna manera lo que se espera hacer, lo que se espera que el estudiante pueda trabajar, ya sea contenidos específicos como identificación de la nota en el pentagrama, si estuviésemos en sexto básico, o iconografía para identificar la altura. No necesariamente yo llego al pentagrama de uno, usted ya sabe que eso no es recomendable en niños tan pequeños. Hay una simbología que puede el estudiante aventurarse. Esos son los contenidos. Y la habilidad que se espera justamente es que pueda reconocer una nota más alta, una nota más grave. En fin, para eso estaban las bases curriculares que permiten guiar un contenido específico, no es necesario inventar un contenido. Y ahí también otro problema que encontramos acá es que hay estudiantes que inventan un contenido y que no es necesario inventarlo. Vayan a las bases curriculares y asocian un poco ese contenido específico, al menos en este trabajo inicial, que tenía eso como basado. Es crear un guión metodológico directo de inicio de desarrollo 5-8 minutos, basado en una unidad de aprendizaje del currículo nacional, en donde se sugiere considerar estos videos que entregamos ahí como ejemplo en esta primera instancia. Con Noemí revisaron otros videos, obviamente. Y también agregó otra línea más que tiene que ver con las interacciones que desarrollaron con ella. En fin, entonces, y en la narrativa,
justamente es lo que usted haría, cómo se predispone, obviamente, observando estos videos, cómo los profesores entran en este espacio metodológico de transferencia, qué palabras utilizan, cómo utilizan la pregunta, la interacción de la pregunta para motivar, que lo vieron con Noemí probablemente. O sea, todos esos elementos de interacción que ahora tienen que estar, que en este no estaban, acá lo constituimos como narrativa solamente, o sea, el profesor hace esto otro, o voy a hacer esto, voy a hacer esto otro, este es el primer paso, este es el segundo paso, voy a tener la sala ordenada de tal manera, mi sala va a ser de esta forma, en fin, donde yo predispongo una forma coherente entre la habilidad, o sea, si yo quiero desarrollar habilidades motrices, obviamente que va a ser muy difícil con una sala de clase en que cada uno se mira la nuca. Va a ser muy difícil. No imposible, pero va a ser difícil. Por eso probablemente requiera de una ubicación de sala de la silla de una manera diferente. Contenido, habilidad, dos cosas diferentes. Contenido y habilidad son dos cosas diferentes. Y cuando se espera desarrollar en esa línea, no involucre lo que podemos entender como la actividad. No explique la actividad en estas líneas, porque no es lo que estamos solicitando. La actividad es aquel elemento que se asocia a qué hacer, ¿no? ¿Qué hace el niño como actividad para desarrollar estos conocimientos que se están exponiendo en este sector? Esta línea de acá, estas dos que están acá, que la voy a marcar de otro color, están asociados a lo que usted tiene que saber y a lo que usted va a utilizar como conocimiento de formación propio. O sea, ¿qué saber pedagógico involucro? ¿Desde dónde me voy a parar a hacer esa actividad? Insisto mucho en eso. Hay pedagogías históricas que nos ayudan a pararnos en la disciplina. Hay otras que pueden tener cierto híbrido. En fin, una didáctica. Y en esta otra línea son las habilidades prácticas que necesita el profesor para desarrollar la actividad, que está muy asociada a estos dos elementos. O sea, si digo que voy a plantear una actividad en que tenga como que yo espero desarrollar una habilidad motora, por ejemplo, habilidad motora, obviamente que yo tengo que tener capacidades de expresión corporal de base para poder desarrollar esa actividad, o expresión ritmo corporal, que es cómo por intermedio del cuerpo permito que los estudiantes puedan desarrollar eh, eh, conceptos musicales, ¿cierto? Como el pulso, definiciones métricas, altura, dinámicas, a través del cuerpo. Eso se entiende como habilidades prácticas que el profesor necesita para poder desarrollar la actividad. Bueno, esos elementos son los que estaban, yo diría, como débiles en muchos de los trabajos. Algunos no, obviamente algunos les fue bastante bien con los trabajos que desarrollaron. Vamos a profundizar esto. No sé si tienen preguntas. Yo, profe, tengo una duda. Dale, Pamela. En el saber pedagógico, entonces como que no se incluye, porque yo puse como datos de, por ejemplo, no sé, a los niños de esta edad son capaces de generar oraciones largas. Eso ya como que no va, no tendría mucho sentido. ¿O sí? Sí, estoy mirando tu trabajo porque, o sea, tú hiciste igual un buen trabajo por lo que yo recuerdo. O sea, estoy tratando de hacer la memoria. Por la evaluación, ¿cierto? Tuviste más de 6, ¿no? Sí. Ya. Bueno, eso indica que lo que tú hiciste está bastante bien. Y eh, lo que me puede indicar qué es lo que dijiste recién, porque estoy Es mirando que tu planificación. ¿Mm? en el saber pedagógico, yo en algunas, o sea, en algunas de las actividades puse como Sí, saber aquí. pedagógico. Mm.
Aquí está, sí, Como que ya lo los niños encontré. tenían ciertas habilidades en esa edad y ese tipo de cosas. Entonces, Claro, como que me surgió la duda si dejarlo o mejor lo saco. sí, justamente esa es la línea que estaba débil en tu trabajo, porque tú ahí pusiste como la actividad propiamente tal que hace el profesor. ¿Entiendes? Como decir lenguaje claro y directo, los niños de esta edad son capaces de entender instrucciones. Eso, por ejemplo, eh, nosotros lo podemos entender como, como lo describiste acá como una actividad. En cambio, por eso que no está del todo mal, pero está débil en el sentido de cómo se escribe, cómo se plantea. Porque eso tú puedes plantear que el saber pedagógico que interviene ahí está asociado a las capacidades cognitivas que tienen los estudiantes, pero que normalmente uno, cuando hace una clase, trae consigo implícito. O sea, si hago una clase en primero básico, yo sé el límite cognitivo que tienen estos estudiantes para realizar una actividad. Por ende, el saber pedagógico que interviene ahí va a estar restringido a ese espacio cognitivo, donde el estudiante está de base mis instrucciones tienen que ser claras y precisas y cortas, por ejemplo, porque si yo doy una instrucción muy larga, el niño no va a tener capacidad de unir cada uno de los espacios de la instrucción. Entonces, cuando tú planteas el lenguaje claro y directo, los niños de esta edad son más bien es como la descripción del saber pedagógico. En este caso, eh, tú tienes, profesor en guitarra, reconocimiento visual de un instrumento. Ah, ya, tiene que ver con la cosa de los instrumentos. Reconocimiento visual de un instrumento, escuchar, reconocer sonoridades, conocimiento teórico de la guitarra, está bien eso. Y lenguaje, acá en el saber pedagógico tendrías que más bien explicitar una didáctica. ¿Qué didáctica utilizarías para eso? ¿Sí? No, Ah, ya. no la actividad que el profesor hace para que el contenido se le aclare al estudiante de alguna forma, que eso es lo que tú estás queriendo poner ahí, sino que qué didáctica, qué pedagogía utiliza para ese contenido específico o esa habilidad específica. ¿Sí? Entonces tú puedes ahí, por una parte, como tiene que ver con que la actividad se centra, estoy leyendo, por eso, porque me estoy recordando, que presenta la guitarra, pregunta si conocen el instrumento. Entonces, como habilidad tienes tu reconocimiento visual de un instrumento y sus partes, escuchar y reconocer la sonoridad de este instrumento, claro. O sea, reforzar lograr la interpretación de una canción, ya. Ahí, por lo que entiendo en estos primeros 8 minutos, tú estás queriendo cantar una canción con los niños, pero a su vez como aparece la guitarra que tú tienes, que los niños sepan las partes de la guitarra y reconozcan las partes de la guitarra. Bueno, eso independiente de que lo podamos revisar en otro momento, eh, estás teniendo esa finalidad. Y bajo esa finalidad, el saber pedagógico involucra, no está asociado a las instrucciones que tú das, sino que más bien a qué elementos de la pedagogía utilizas para eso. Y en este caso, eso es una cosa bastante simple, porque reconocer las partes de la guitarra no requiere de un aparato pedagógico eh, eh, metodológico como ORF o Codali. Es una cosa muy simple, muy estructural. O sea, de hecho, algunos profesores se lo saltan y ponen dibujos en toda la sala, donde ponen la parte de la guitarra como en vez de poner un póster, el póster es la imagen de la guitarra con sus partes, ¿entiendes? Entonces, aquí yo creo que está más bien asociado a la parte del saber pedagógico, más bien a la didáctica en explícito. Lo que tiene bueno tu trabajo en términos generales es la utilización de verbos, que me parece bastante bien. Cuando tú hablas qué se espera desarrollar,
utilizas verbos, reconocimiento, escuchar, reforzar, internalizar, utilización, utilizar. Eso hace de que como hay ahí un verbo, requiere de una habilidad específica que tú estás queriendo. Entonces eso está bastante bien. Puede mejorar, obviamente. No es... Y después en la saber disciplinar, claro, ahí también planteas bastante bien eso porque estás planteando el conocimiento teórico de las guitarras y sus partes, la canción, tienes que saber la canción. eh, ahí en algunos sectores abajo de 4 a 7 minutos o de 7 a 9 minutos, eh, eh, confunde un poco el verbo porque pone reforzar y tú no estás, como un conocimiento disciplinar, no tienes nada que reforzar porque tú ya lo sabes. Entonces, eso, pero como secuencia, como actividad está bastante bien, Pamela. Entonces, reforzar el concepto de saber pedagógico y saber disciplinar, que es un poco la debilidad de muchos de los trabajos, ¿sí? Ya, gracias, profe. ¿Alguien más tiene alguna duda? Bueno, Doctor, Felipe, yo quedé un poco confundido con las habilidades prácticas. No sé si podría repetir un poquito a qué correspondían. las habilidades prácticas, tú no has entregado el primer trabajo, Felipe, ¿no? Si no me equivoco. No, no lo he entregado, profe. Ya. Perdón. Ha estado complicado, pero este fin de semana tenía el plan de ponerme al día. Está bien, sí, lo que es que eso un poco ayuda a la comprensión de eso. Voy a poner de nuevo el cosito acá. Eh, aquí. Aquí en esta línea, Felipe, lo que estamos hablando recién, es qué se espera desarrollar en los estudiantes. Uno pone desarrollar, ¿sí? También puede ser ejercitar, ¿sí? Entonces acá, en esto, normalmente los profesores trabajamos con un contenido específico, un contenido disciplinar, que puede ser, te pongo un ejemplo, los más grandes, para hacer un ejemplo más amplio, eh, el, la nueva canción chilena, por ejemplo, es un contenido. Y lo que yo, o lo que usted como profesor de música va a trabajar son las implicancias políticas de la nueva canción chilena, que está en las bases curriculares, así como te lo estoy explicando. Que la nueva canción chilena obedece a implicancias políticas de la canción como una forma de reconocimiento ideológico, derechamente. Bueno, ese es un contenido. Y la habilidad que tiene ese contenido a desarrollar tiene que ver con esta triangulación de canción, política, por ejemplo, y folclore, como se dio en la nueva canción chilena. Hay una triangulación que yo necesito desarrollar como habilidad. O sea, ya no es la canción solamente como goce estético. Ah, qué bonita es la canción, me gusta estéticamente. Cuando hablo de estética, hablo de los elementos que componen lo que suena, cómo suena. Qué linda la voz, qué bonita suena la guitarra, qué bonita es la combinación de las quenas con la guitarra. Oh, eso es estético, ¿sí? Las dos quenas, en términos más musicales, qué bonitas suenan las quenas armonizadas a la sexta, armonizada por tercera. Esa estética da una sonoridad que entra en el gusto, ¿cierto? Y que caracteriza a un sector de la música de la nueva canción chilena, ¿cierto? Inti Illimani, Quilapayún. Específico, un elemento estético que yo identifico. Bueno, este elemento estético no es solamente la música un aparato estético solamente, sino que también es un aparato en donde interfieren, o intervienen más bien diría yo, elementos que superan solamente a la canción. Y en este caso es la canción política, la canción como elemento político, que no solamente es que la Payuna y Tijimán eran una canción chilena, sino que también es Víctor Jara, Rolando Alarcón, Patricio Mann, Ángel y Ángel Parra y, y Isabel Parra, por ejemplo, por poner algunos. Y esa se triangula con este elemento del folclore, ¿cierto? Que entra en juego. Bueno, ahí, eso es un contenido. Y eso es un contenido que tiene habilidades a desarrollar, que no está solamente asociado a conocer. Por eso que el verbo conocer es tan básico.
Conocer la nueva canción chilena. Conocer es como visitar un lugar. Conocí tal lugar, conocí, qué sé yo, Pucón. Lo conocí, pasé por ahí. Eso es, en términos funcionales, lo que significa conocer. Ahora, analizar Pucón bajo una construcción, bajo una perspectiva, recuerden que uno analiza siempre con un aparato para analizarlo. Analizar Pucón, analizar la nueva canción chilena, al menos en su relación estética, intervienen más elementos. Entonces, ahí yo separo el concepto de contenido, nueva canción chilena, con las habilidades. Entonces, las habilidades probablemente estén asociadas a un análisis político-estético de este concepto llamado nueva canción chilena, de esta definición, de este límite, en donde entran algunos y otros no están considerados. Entonces ese mundo requiere de esa línea que estamos poniendo acá, de que yo defina claramente qué habilidades y qué contenidos se desarrollan en este trabajo, derechamente, qué habilidades y qué contenidos se desarrollan en este trabajo. Y ahí algunos confunden porque ponen aquí una actividad, o sea, en general, a los que tienen menor nota, para que lo vayan sabiendo, es porque van colocando, aquí ponen actividades, aquí ponen actividad y acá ponen actividad. Y la actividad, y por eso que la pedagogía tiene ese problema, la actividad es la activación, o sea, lo que el estudiante hace para desarrollar estos contenidos y habilidades. Pero fíjense que acá no está puesto eso, está más bien puesto como el saber disciplinar que interviene en la actividad, el saber pedagógico que interviene en la actividad, pero es lo suyo como formación, porque estamos pensando en que usted se está formando para que tenga clara conciencia de que cuando usted desarrolla una actividad en el colegio se activan muchas cosas. No se activa como queriendo decir, disculpa la palabra que voy a utilizar, pero la que hago hoy día con los niños. Los voy a hacer que canten una canción. Bueno, eso es una actividad, cantar una canción. La pregunta es, y aquí es donde empiezan estas definiciones más profundas, ¿qué actividad y qué deseo, perdón, qué contenidos y qué habilidades quiero desarrollar en los estudiantes? Si quiero que canten una canción. Y eso requiere de mí que yo tenga claro un conocimiento disciplinar o un saber disciplinar. Y tengo que yo tener un saber pedagógico también para que eso pase. Y necesito yo tener ciertas habilidades para enseñar una canción, como saber tocar guitarra, como poder acompañar una canción, cantarla yo tocando la guitarra. Como ustedes no han tenido la experiencia en los colegios, les puedo decir que normalmente un profesor cuando enseña una canción tiene que cantar a la octava superior, en el caso de los hombres, porque el niño canta una octava más arriba que nosotros, sobre todo los niños más chiquititos, entonces nosotros siempre tenemos que cantar falseando la voz. Bueno, esa es una habilidad práctica que tú tienes que saber, tienes que desarrollar. Entonces aquellos que no cantan o cantan poquito, tienen que preocuparse porque la voz y la voz en falsete a la octava se utiliza mucho para enseñar canciones a los niños. En este caso, las profesoras como tal no requieren tanto eso porque una profesora va a cantar a la misma altura que un niño. Entonces el niño entiende mejor la altura cuando canta una profesora que canta en la misma tesitura, en la misma escala, que un hombre que está cantando una octava más abajo. Al niño le cuesta mucho entender esa relación de octava, ¿sí? Por ejemplo. Entonces esa es una habilidad práctica que usted tiene que tener. Y ahí entra tocar guitarra, saber acompañar una canción con una guitarra y a su vez cantar en la misma tesitura que el niño. O sea, involucra un falsete. Eso, Felipe. O sea, y aquí la narrativa, lo que usted va a hacer para motivar todos estos elementos que empiezan a jugar. ¿Entiende? Entonces, bueno, eso. No sé si alguien quiere preguntar algo más. Gracias, profe. Dale. ¿Alguien más?
Profe, yo. Constanza, ¿cómo estás? ¿Bien y usted? Muy bien, gracias. Tenía una duda con el saber disciplinar, entonces parecido a las habilidades prácticas, pues, ¿o no? Son como lo que nosotros tenemos que desarrollar para poder hacer la actividad. Claro, justamente, bien Constanza. Solamente que en esta línea se describe con mayor fuerza la habilidad práctica que necesita el profesor para desarrollar esa actividad en específico. Ah, ya. O sea, aquí ya tú vas al grano. O sea, a ver, si tú dices, voy a enseñar una canción, ya perfecto. Tengo que saber acompañar la canción. Primero, me tengo que saber la canción. Y ahí entramos probablemente en un problema en general, es que cuando tú enseñas una canción en el colegio te la tienes que saber de memoria. Por ejemplo, si nos adentramos en un problema práctico, ¿cierto? No te puedes no saber la canción, no puedes estar mirando los acordes. O sea, te la tienes que saber de memoria. O si vas a ocupar un teclado, te lo tienes que saber acompañar con un teclado. O con un charango, con el instrumento que sea. Te tienes que saber de memoria. Y si vas a enseñar, por ejemplo, en cursos más grandes, un arreglo instrumental, te tienes que saber todas las partes del arreglo instrumental. O sea, cómo se toca la guitarra, cómo se toca el bajo, cómo se toca el metalófono, cómo se toca la flauta, cómo se tocan las percusiones. Porque es muy probable que la habilidad práctica que necesita el profesor sea demostrar a cada uno de los integrantes cómo se toca el instrumento o los grupos de instrumentos. O sea, en algún momento va a tener que tocar con las flautas, en otro momento con la guitarra, así. Eso es una habilidad implícita de la pedagogía, de nuestra disciplina, manejar todo lo que suene. Saber la primera voz principal, saber la voz, si hace un arreglo vocal, la tercera o la sexta o la octava, o el arreglo vocal, si lo logra hacer. Por ejemplo, Constanza. Entonces, ahí, esta línea es para que usted también vaya teniendo, en general todos ustedes, vayan teniendo clara conciencia de lo que necesitan saber para hacer un tipo de actividades. Entonces aquí confluye toda la formación. ¿Sí? Constanza, Sí, profe, gracias. con respecto a tu trabajo, no me acuerdo la nota, pero creo que hay, claro, hay algunas dificultades con las cosas que hemos estado hablando en general. ¿Sí? Eso tienes que mejorarlo en la siguiente entrega, ¿te parece? Sí, Porque el saber disciplinar por ahí está medio extraño. Eh, lo otro es con respecto a que en general no solamente te pasó a ti, sino que a varios, cuando, cuando, se, cuando como actividad o como habilidad o como contenido se involucran actividades, se mezclan elementos que están asociados al comportamiento de los estudiantes al interior del aula. ¿Sí? Eso también aparece en muchos trabajos en donde se espera que con la actividad el estudiante respete, por ejemplo, a otros. Ya, entonces, eso, eso es una cosa a veces que es bastante transversal. O sea, uno espera, por ejemplo, silencio en el aula, o que el estudiante levante la mano para hacer una pregunta, todas esas cosas que tienen que ver un poco con la normalización de la sala de clase, que en algún momento lo hemos hablado, y que es transversal, que no solamente en su asignatura, o que a veces tiene que ver con el código que uno tiene como profesor al interior del aula con los estudiantes, el código. Y que y ustedes como estudiantes lo vivieron. Cada profesor tiene una forma de trabajar, entonces usted se adscribe a ese código de trabajo. ¿Sí? Bueno, esas habilidades de respeto por el otro son difíciles de colocar en una habilidad musical, pero sí son trabajables, o sea, sí se desarrollan y se trabajan como una habilidad. O sea, para yo tocar necesito el silencio, obviamente, porque no puedo tocar en medio de una bulla que no tenga que ver o de un ruido que no tenga que ver con la propia música. Entonces ahí hay una habilidad implícita de silencio y de respeto. Hay algunos profesores que desde que lo vi, yo también lo utilicé mucho, que internan en los estudiantes que cada vez que el profesor hace así con la mano, tiene que haber un silencio
para poder partir la práctica musical, por ejemplo, cuando se trata de tocar, así. Y no necesita gritar a nadie, entonces el profesor se para y hace este gesto y los estudiantes comprenden que ya tienen que empezar a tocar y tiene que haber silencio. Pero eso es una habilidad, o un marco de convivencia que uno trabaja desde siempre, o sea, siempre pone estos códigos de normalización en su aula. Así como yo les planteaba el hecho de que se puedan parar fuera de la sala y saluden a cada uno de los estudiantes, eso es un código. O que el estudiante, que tú llegues y tú le digas, ya, por favor, toma tal instrumento y te va a tal lugar, es un código de comportamiento. Entonces ahí tienen que tener ojo con que ese código de comportamiento sea el motor de lo que ustedes pueden presentar como planificación, porque se confunde el respeto, porque se confunde con la habilidad de contenido específico que se va a trabajar. Digamos eso que tiene que ver con una transversalidad, o sea, qué elementos son transversales a trabajar siempre en tu clase. Por ende, ese elemento de respeto, de que guarden silencio, es una habilidad a desarrollar, pero transversalmente probablemente durante toda la enseñanza o durante todo el proceso que ustedes estén con estos niños. O sea, a ustedes les va a tocar estar con ellos de primero a sexto básico. Ya, de primero a sexto básico se desarrolla una serie de conductas que se necesitan para trabajar la clase de educación musical. Y eso parte siempre y siempre se refuerza, ¿sí? Para aquellos que en esa línea colocaron mucho esta cosa del silencio. Creo que hay varios que incluso ya no recuerdo si es esta clase o la otra, que eran bastante dictadores también con esto de la obediencia y el silencio. Era muy extraño, pero aparecía mucho esta cosa de que querían a todos ordenados, los querían a todos en silencio y que tenían que obedecer. Eso algunos lo plantearon como qué habilidad se espera desarrollar. Yo diría que más que obediencia es una autonomía. Y en ese proceso de desarrollo de autonomía, el niño comprende que tiene que estar en silencio en ciertos momentos de la clase para poder hacer la actividad. Pero más que seguir permanentemente instrucciones o una obediencia a secas, le va a generar más problemas que recursos no a usted como profe, porque, insisto, cuando tú pones esta cosa de que obedezca, el estudiante se condiciona siempre a estar obedeciendo. Pero en cambio, cuando tú propones ciertas conductas al interior del aula en pos de la consecución de una habilidad en específico, es muy probable que el niño entienda eso como tal y tenga una autonomía. Y estos elementos, como insisto, como estar a veces ponerse así, cuando uno lo ha desarrollado paulatinamente desde niños muy pequeños, tú le explicas, normalmente habilidades como esta demoran alrededor de 3-4 meses en instalarse como marco, ¿sí? Como marco para que los niños entiendan que lo que tú estás esperando es silencio y no tienes que ponerte a gritar como loco para que los niños se callen. En fin, hay un marco de normalización que se entiende. ¿Alguien más tiene dudas con respecto a esto? Profe, yo tengo una duda. Isaías. Que, por ejemplo, en mi trabajo, en la habilidad práctica, yo colocaba, dependiendo la parte de la actividad, como una actividad, o sea, una habilidad práctica como muy básica, ni siquiera sé si tenga que ver mucho con música, digamos, pero eso no sé si estaba bien, que era como, por ejemplo, no sé, tener la capacidad de, no sé, afirmar la guitarra, por ejemplo. Claro, a ver, te estoy buscando tu trabajo, acá está, para poder entender mejor. Esa parte, bueno, aquí tengo qué se espera desarrollar, realizar análisis de sus propios conocimientos sobre los instrumentos, realizar análisis de sus propios conocimientos sobre el instrumento, después saberme disciplinar, tener nociones básicas sobre instrumentos musicales,
Eh, saber pedagógico, como profesor se espera que los niños... Claro, claro, viste, ahí tú como saber pedagógico pones como profesor se espera que los niños sean capaces, entonces ahí estás poniendo en los niños, más que el saber pedagógico que tú activas. Disculpa, tú me preguntaste tener conocimiento sobre la guitarra clásica, conocer físicamente instrumentos, saber que la guitarra físicamente... Ya. Ahí el saber disciplinar está muy, al menos lo que tú, por lo que leo acá, está muy asociado a una cosa muy específica de la noción de la guitarra, ¿cierto? Como tal. Entonces, Claro, ahí hay explícitamente más bien un contenido, que es conocer la guitarra. Ya. Eh, lejos de pensar que si esto puede ser una cosa como actividad propiamente tal, no va a cuestionar el contenido. El saber disciplinar que interviene en la actividad es el tener el conocimiento de estas partes de la guitarra como parte tuya, pero es un contenido bastante básico como actividad, ¿entiendes? Por eso que algunos profes, todas esas cosas con los instrumentos, hacen papelógrafos grandes y los pegan en la muralla porque es tan explícito, no es algo que uno dedique mucho tiempo, ¿ah? A todo esto. Entonces, como sabor pedagógico, obviamente que ahí, para tener nociones del instrumento, uno puede tener una didáctica. Y eso es lo que no está en tu saber pedagógico, porque tú pones como profesor, se espera que los niños sean capaces de identificar los instrumentos dados en su cultura dentro del hogar, o sea, cómo se utiliza probablemente este instrumento. Pero eso no es un saber pedagógico, sino que aquí podría intervenir que por intermedio del uso de láminas, el uso no sé, de una página online en donde el instrumento se pueda desmembrar, por ejemplo, se va a poder conocer el instrumento de la guitarra. ¿Entiendes? Ahí hay una pedagogía detrás de fondo, visual en este caso, o pragmática, en que tú incluso puedes hacer una guitarra de madera simple en la que puedas sacar las partes y las puedas mostrar, los niños la puedan tocar, por ejemplo. Pero es una actividad que, Isaías, que es tan básica, es tan no necesariamente incorporada, no recuerdo que esté incorporado así en las bases curriculares. Sí aparece como conocimiento de instrumentos, pero, pero no tan así. Por eso que cuando hagan esto, no inventen una actividad musical, vayan a las bases curriculares, no inventen algo, porque la actividad de conocer el instrumento como tal no necesariamente va a involucrar una clase en eso. No sé si está mucho en eso. Probablemente sí. No sé si un estudiante de primero básico, segundo básico, va a estar muy ocupado en entender que el puente de la guitarra, o el diapasón de la guitarra, o el cuerpo de la guitarra, ¿entiendes? O las clavijas para afinar no sé si es un contenido relevante para un niño de primero a sexto básico. Entonces ahí, Saya, lo que recomiendo, por eso es tan difícil hablar al menos de esta parte de tu trabajo, porque el contenido no, no, no necesariamente es un contenido eh, relevante, ¿sí? Y también por el propósito que utilizaste. Si bien tú planteas acá que como objetivo es experimentar sonoridad de objetos e instrumentos musicales, experimentar la sonoridad no es lo mismo que reconocer las partes del instrumento, ¿sí? Una cosa es que el niño explore la sonoridad del instrumento, no necesariamente conociendo sus partes. Incluso hasta puede fabricar un instrumento cotidiáfono con instrumentos de cualquier forma y tira una cuerda y la tensa y ya puede experimentar el principio de la guitarra. Entonces ahí, Isaías, tienes esa cosa compleja de la experimentación, ¿sí? Planteas tú experimentar, pero no necesariamente, insisto, tiene que ver con
conocer las partes del instrumento. Yo creo que las partes del instrumento no es algo que sea relevante en un niño de primero a sexto básico. ¿Isaías? ¿Sí? Ya, profe. Entonces, ahora, yo no cuestioné tu contenido en este trabajo porque no era el meollo, te lo estoy planteando ahora como para que lo sepas. Pero en el trabajo propiamente tal, está con dificultades el saber pedagógico y también está con dificultades el saber disciplinar. Y creo yo, intuyo solamente, Isaías, que esa dificultad está dada por la forma en cómo planteaste la clase, que era conocer las partes del instrumento. Entonces ahí es difícil los saberes pedagógicos que intervienen como los saberes disciplinares que intervienen. Recomendación inequívoca es ir a las bases curriculares. Las bases curriculares son bastante claras e incluso se van a dar cuenta que hasta vienen los verbos dados. O sea, el verbo indica el nivel cognitivo que tú quieres alcanzar con los estudiantes. ¿Sí? O sea, un niño de primero a sexto básico difícilmente se va a meter en un aparato analítico de la música, pero sí de conocer y comprender. Ahora, el conocer no necesariamente lleva a esto que tú planteaste, Isaías, de que tenga que conocer las partes del instrumento. No. Puede ser que te lleve a que conozca, sí, los principios del instrumento, de un instrumento de cuerda, de un instrumento de membrana. ¿Cuál es el principio que se activa ahí? O sea, la cuerda suena y tiene alturas diferentes según la tensión. Ese es el principio. Con ese principio es capaz de reconocer todos los instrumentos de cuerda. Con el principio de la membrana es capaz de reconocer todos los instrumentos de percusión, ya sea latinoamericano como docto. O sea, el principio de la membrana tensa, como el cultrún, no es más que el mismo principio del timbal. Exactamente igual. Incluso si tú ves un timbal, hasta tiene la forma de cultrún, porque hay un principio básico. Entonces, quizás uno trabaja más eso, más que reconocer un instrumento práctico. Entonces, después, particularmente esa tensión que tiene en la membrana, te ayuda a comprender el bombo, el timbal y todos los demás, sin entrar en la especificidad de cada uno de los instrumentos. Esa especificidad uno la logra probablemente más adelante. ¿Sí? Pero para eso, insisto mucho, tiene que ver con esto de no ir específicamente a un instrumento propiamente tal, sino que al principio. ¿Más dudas? Acá, profe, Dale. mire, lo que pasa es que en mi parte del saber pedagógico siento que yo también lo planteo como actividad. Entonces, no sé si tengo que reformularlo por completo o solo agregarle, por ejemplo, una metodología que podría ocupar el profesor para realizar la actividad. Matías, ¿tu apellido es? Fernández. Ah, ya. Recuerdo que tú hiciste un buen trabajo, Matías. ¿Sí? ¿Tienes sobre 6 o no? ¿Tu evaluación? No me acuerdo. Tengo un 6, profe. Claro. Sí, es que me acuerdo porque recuerdo que estaba bastante bueno tu trabajo con respecto. Repíteme tu pregunta porque estaba buscando tu trabajo. La pregunta, profe, era que en mi parte del saber pedagógico Perfecto. siento que lo planteé mucho como una actividad y no puse necesariamente, por ejemplo, una metodología con la cual el profe puede o pudo haber hecho la actividad. Claro. Entonces Bueno, mi pregunta es, ¿lo perfecto. reformulo entero o solo agrego eso que le falta? Yo creo que tienes que, porque fíjate que lo que tú relataste acá, el saber pedagógico que interviene, por ejemplo, voy a leer una parte que pusiste, el profesor da a conocer la actividad mediante el juego del estatus, donde además ejemplifica corporalmente cuáles son los tipos de movimientos a realizar si el sonido percibido es grave, encorvado, mano abajo, otro, o agudo. O sea, implícitamente tú en esa descripción hay un saber pedagógico, porque lo que estás diciendo es que ejemplificar corporalmente. ¿Entiendes? Por eso que yo en la calificación
es una buena calificación, obviamente, pero porque implícitamente está esa mirada pedagógica. Yo diría, ese saber pedagógico, yo diría que sí, que lo que tú me preguntas es correcto. Lo ideal es transformar este relato a un saber pedagógico en específico. O sea, por ejemplo, adscribirte algunos principios de Dalcroze, plantearlos derechamente para este tipo de actividad que tú estás ejemplificando. ¿Me entiendes? O sea, aquí tú estás planteándolo como una actividad que el niño hace, pero implícitamente estás planteando un principio pedagógico, que es el ejemplificar corporalmente. Eso de ejemplifica corporalmente trae consigo un posicionamiento pedagógico, ¿sí? Porque no estás diciendo que el estudiante grafique a través de un dibujo, por ejemplo, sino que lo está haciendo con el cuerpo. Y si está graficando la altura con el cuerpo, es porque hay un principio pedagógico de la disciplina, ¿sí? Y ese principio de la disciplina, que es la pedagogía, en este caso específico, perdón, de la metodología específico, tiene un correlato directamente. Entonces ahí yo diría que puedes más bien profundizar en aspectos más disciplinarios, o sea, la metodología que derechamente te sirve para hacer ese tipo de actividad que tú estás proponiendo. Pero está bastante bien tu trabajo, Matías. Vale, profe, muchas gracias. Ahí me ¿Sí? queda igual el harto más claro. Sí. Otro trabajo que está bastante bien, que fue lo que desarrolló, no sé si está con nosotros hoy día, Sebastián Valladares, por ejemplo. También desarrolló un trabajo muy completo, además, y bastante interesante, al menos como lo explicita, como lo plantea. En este caso, Sebastián planteó su trabajo con una serie de explicaciones en donde el saber pedagógico que interviene, él lo explicita como desde ciertos elementos de la psicología. Él plantea saber pedagógico. No tengo autorización para exponer el trabajo, por eso no lo estoy exponiendo. Pero el pensamiento concreto, por ejemplo, asociado a la edad de los niños, aproximadamente 8 años de edad, y ahí él hace una descripción de, 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 lo, de cómo va a ser la actividad. Entonces esa idea de pensamiento concreto que él expone como saber pedagógico, eh, ya explicita la forma en que los niños o lo que él va a realizar, porque está exponiendo ese conocimiento, ¿sí? Por eso que hace un trabajo bastante bueno. O sea, podría mejorar incorporando algunos elementos de esa cosa concreta de la psicología, más algún elemento de la pedagogía propiamente tal, que haría aún más contundente el trabajo de Sebastián en este caso. Pero explicitar ese elemento como pedagógico, recuerden que lo pedagógico o el saber pedagógico interviene en muchas disciplinas en el saber pedagógico. No es solamente el hecho de la música o de enseñar música, sino que también requiere de elementos de la psicología, algunas veces de la sociología, a veces de la filosofía, para construir este saber pedagógico. Y él acá muy explícitamente expone que para desarrollar esa actividad específica, él se basa en el pensamiento concreto asociado a los niños de 8 o a los niños y niñas de 8 años de edad. Entonces, ahí hay que nos interesa a nosotros saber, es que hay una conciencia de que hay un saber disciplinar, perdón, de un saber pedagógico que interviene en cualquier tipo de actividad. Entonces, eso es vital, al menos en esta etapa de formación, tener conciencia de que existen. Cuando yo realizo una actividad X, intervienen saberes disciplinares, intervienen saberes pedagógicos y, por otra parte, intervienen habilidades que yo tengo que tener para conllevar todo ese tipo de esta especie de olla, ¿cierto? En donde aparecen todas estas cosas que finalmente se traducen en una narrativa, en donde el profesor habla, plantea derechamente a través de la oralidad, no hay otra forma, plantea una oralidad para que el niño desarrolle. Entonces el niño desarrolla una actividad donde hay una habilidad y un contenido explícito que necesita aprender. Pero nosotros sabemos que esta habilidad requiere
de que el profesor maneje saberes pedagógicos, saberes disciplinares y habilidades concretas que tiene que tener él para desarrollar esto. Entonces el cuadro solamente no es una planificación de colegio, es una especie de planificación en donde yo también aprendo, como en términos de formación, me doy cuenta, hago conciencia de que cuando yo hago una actividad intervienen todos estos elementos. Esa es la finalidad del trabajo que ustedes tienen. Bueno, está la profesora Noemí que se incorporó en esta parte, obviamente para aclarar algunas dudas que ustedes puedan tener con su trabajo número 2, que es el mismo recuadro, pero que se agregó un elemento nuevo. Noemí, como ellos habían tenido clases los días viernes, los últimos 2 viernes, claro, y ahora yo aclaré un poco las evaluaciones que tuvieron, aclarando un poco los puntos generales que estuvieron bajos en todos, y han hecho preguntas con respecto al primer trabajo para aclarar justamente y hacer el segundo con mayor fuerza, que tiene mucho que ver, está muy relacionado. Y en general les planteaba a los estudiantes que el saber pedagógico y el saber disciplinar está difuso. Eso lo tienen bastante difuso, no todos, pero al parecer hoy día con las preguntas que hicieron, con la exposición que le hice de algunas cosas bastante simples, pudieron comprender mejor y arreglar esos recuadros que tenían en el trabajo número 1. La idea es que en el trabajo número 2, que es donde tú le pides una línea, agregas la línea de las interacciones, ellos ya puedan mejorar los aspectos relacionados con el saber pedagógico, disciplinar y las habilidades que ellos tienen, porque son cosas que tienen que tener ellos en su formación para poder realizar esta solicitud que le hacen a los niños de habilidades y contenido específico. Le he hecho mucho hincapié en que no hay necesidad de inventar esta clase o inventar esta narrativa. Pueden ir a las bases curriculares, ya están, para que vayan también relacionándose con las bases curriculares. No inventen algo, no tienen que crear aquí la rueda, sino ya está inventada. Busquen contenidos y habilidades en las bases curriculares, necesariamente. Obviamente que ahí va a haber momentos de interpelar, probablemente más adelante en las bases curriculares, pero por ahora tómenla. ¿Sí? Y traten de que ese trabajo tenga consigo una habilidad específica y un contenido a desarrollar. Eso. Así que aprovechen a la profesora Noemí en estos minutos que nos quedan para ver si tienen dudas con respecto al trabajo 2 y así puedan ya partir realizando y mejorando. Profesor, ahí le mandé el trabajo. Me había equivocado en escribir su correo. ¿Lo podría revisar, por favor, para confirmar? Sí, ya me llegó. Ah, ya, maravilloso. Ya, muchachos, ¿dudas sobre el trabajo 2 o alguna otra duda más? Sin preguntas no hay conocimiento. Ahora, si no tienen preguntas es porque tampoco tienen muy claro lo que tienen que hacer. Entonces, profe, yo tengo una pregunta. Víctor Maturana. Sí, yo no le he entregado el trabajo 1 todavía. Sí. Pero lo estoy haciendo y como en el saber disciplinar hay algunas actividades que tengo que no tienen que ver como específicamente con la música. Por ejemplo, en una actividad quería como salir a buscar, no sé, botellas vacías y unas ramas para hacer un ejercicio de percusión, pero esa actividad de salir a buscar botellas como que no supe cómo poner un saber disciplinar específico, de hecho puse ninguno. No, pero no tienes que poner ninguno, porque mira, hay cosas de la profesión que son muy, que no es necesario explicitarlas, ¿entiendes? Que uno las tiene, porque tú, cuando haces una actividad y tú le pides al niño y le mandas la comunicación, sobre todo los niños más chiquititos, uno le manda comunicaciones. Próxima clase, traer botellas y traer palos de ramas de árboles, ¿cachai? Te van a odiar los papás por eso, pero igual van a andar a las 11 de la noche buscando ramas de árboles y los cabros chicos en la mañana van a llegar con las ramas y con las botellas, los que sean más responsables. Ahora, si tú quieres hacer eso al interior de tu colegio, de ir a buscar ramas y botellas, también te vas a meter en un problema, porque ¿dónde van a encontrar botellas? En el colegio, no las van a encontrar.
las ramas no van a hacer sacar las ramas de árboles, va a quedar la embarrada, porque van a quedar los árboles pelados. Entonces, esos son materiales que incluso en algunos colegios hay ciertas restricciones con la solicitud de materiales para los estudiantes. No le puedes pedir cualquier cosa a los estudiantes. Otros colegios incluso tienen una base de, una como especie de taller, en donde hay muchos materiales que los niños pueden ir ahí a recoger, en fin. Entonces eso no interviene un saber disciplinar, un saber pedagógico, porque son los materiales de base que necesitas para hacer la actividad. ¿Me entiendes? Ujú. Para que no se confundan con esas cosas que son bastante triviales, pero que está bien que las pregunte, obviamente. No se confundan con eso. O sea, no tienen que ustedes exponer que tienen que llevar una guitarra para hacer la actividad y que tienen que comprarse una guitarra. No, o sea, se entiende que esperamos que las escuelas tengan guitarra, obviamente. Así que no te confundas. Introdúcete Pero, en la habilidad y contenido. Perdón, dale. ujú. No, por ejemplo, en otra actividad que tampoco supe qué poner en la saber disciplinar, era una actividad de improvisación teatral, que era, claro, para eso, para como fomentar la creatividad, pero no había un saber disciplinar como musical específico, pero al final igual yo creo que también hay un saber disciplinar porque hay que saber cómo fomentar la creatividad, pues creo que es parte también de la música también como que es una obra de teatro también, no, como que no Bueno, están muy claro, separados. yo no voy a cuestionar la visión que tú tienes de la educación musical, que me parece que está bien que ya la empiece a tener. O sea, eso te lo celebro. Ahora, eso puede estar asociado a la expresión ritmo corporal, por ejemplo. Claro, eso estaba pensando, más ¿Sí? que lo teatral. Más que lo teatral, Víctor Maturana. Claro, ¿Sí? porque lo teatral. ¿Y en qué edad, perdón, en qué curso lo estás pensando, Víctor? Perdón. Curso para primero o segundo básico. Claro, claro, yo creo que lo que te dice Freddy tiene mucha razón. Quizá previo a algo como teatral, que supongo que tendrá como algún tipo de guión, está la expresión, o sea, a través del movimiento tú puedes trabajar la creatividad y la improvisación también, Ujú. asociándolo a la música. Sí, eso de hecho era eso, era como un movimiento, o sea, era un juego que se llama La Estatua, pero como que lo adapté un poco, lo quise adaptar como a niveles más, que al final es como moverse y como quedar en una posición y respecto a esa posición como decir como una acción. Ah, ya, pero hay varios juegos musicales que utilizan eso. Ah. Ahora, ¿qué habilidad quieres trabajar ahí, desarrollar? Eso es importante. ¿Qué habilidad? La creatividad, el poder improvisar, improvisación, eso. Como en el eje de crear, interpretar y crear. El eje de interpretar y crear, claro. Es el eje de las bases cruciales, interpretar y crear, visto, ¿ya? Ahora, interpretar y crear requiere de otro elemento, que es el material. ¿Qué material vas a crear? Y llamo material, o la materialidad de la creación, son los elementos. ¿Cachai? Entonces, eso en los músicos es en la armonía, en la altura, son las notas, son todo el timbre que conlleva la creación. Para un niño primero y segundo básico, Claro. la creación, ¿qué elementos tiene para crear? ¿Cuáles? ¿Cuáles piensas tú que son? O sea, esa actividad yo la tenía pensado hacerla antes. No sé si le puedo mostrar el trabajo. Muéstralo. Tendrías que compartir, claro. Yeah. Ahí te di el pase. ¿Ahí está compartiendo? Está iniciando. Ahí sí, ahora sí. Esa actividad O por ejemplo, esta actividad que la vi en una charla, que era como para partir la otra actividad que decía como imaginarse que tenemos pulgas, que tenemos una pulga, después tenemos 5 pulgas, después 6 pulgas, como para activarla, como la sensación corporal. Claro. Por eso, pero no sé con qué saber disciplinar
Bueno, y ahora con lo que estuvieron explicando también me quedó muy más claro porque no tenía mucha diferencia entre las habilidades prácticas y el saber disciplinar, Claro, ¿no? sí, ese es el problema general en todos los trabajos, a todo esto, no es solamente tuyo, pero eso es lo que estamos viendo, por eso ustedes se están formando, no es necesario que no se sientan mal por eso. Mira, vuelve atrás. Eso de Totó la Momposina, ya. Eso, por ejemplo, esa actividad que tú tienes, donde el niño se empieza con la pulga a mover, es muy parecida no sé si tú estuviste en esas clases donde la profesora dice que la mariposa se coloca en la nariz, que se coloca en los Sí, niños, ya. sí, de hecho. Eso es te das cuenta que la actividad es una actividad base que después va teniendo muchas recreaciones de la actividad, porque probablemente esa actividad para los niños en esa edad son bastante exitosas, porque el niño, acuérdate que siempre quiere jugar. Y eso genera un juego de cosquilleo, lo que tú quieres. Bueno, lo que tú estás haciendo ahí, probablemente Noemí nos pueda ayudar más, es un tema motor. O sea, ahí Sí. hay un desarrollo o una habilidad motora que está queriendo, que es música, movimiento, y probablemente lo que podríamos empezar a ver ahí, qué tipo de movimiento, no sé, Noemí, ¿cierto? ¿Qué tipo Sí, de movimiento queremos activar? es una actividad como sensorio-motora, Sensorio motor. que de hecho se busca, que es súper bueno hacer este tipo de actividades como multimodales en educación primaria. Y esas actividades tan buenas, pues la de la mariposa, por ejemplo, o en este caso modificada, ¿cierto? Como con una pulga, pero finalmente es como la misma idea de realizar Claro. actividades que sean multimodales y que activen los sensorios motores. ¿Y eso tú lo estás haciendo en qué momento? O sea que, claro, yo quería hacer eso para después hacer el juego de la estatua, que era un juego en Súper. el que ahí se supone que hay que bailar, po, y cuando la música está Claro. en silencio, como quedar en una posición, pues, también con la idea de poder explicar lo que es el silencio de la música. Claro. O sea, ahí ya tienes, pues tiene el contenido, porque el contenido es música y silencio, por ejemplo, o sonido y silencio. En silencio. O sea, que no es menor. No, Piensa tú para nada. que para nada, en niños pequeños, a algunos les cuesta reconocer notas agudas y notas graves. Entonces tú tienes que pensar que es 0-0. Ya. Y para eso, esa actividad que tú estás proponiendo, esa narrativa que se transforma en actividad, obviamente, requiere de un conocimiento disciplinar. ¿Cuál es? El disciplinar está asociado a la expresión corporal o expresión rítmico corporal o expresión sonoros perceptivo, sonoro, sensorio, motor, como nos decía Noemí. Y para eso requiere, ese sería como el contenido disciplinar. El contenido habilidad es que los niños reconozcan, o sea, se reconozcan el cuerpo, sonido, cuerpo, silencio, por ejemplo, o cuerpo, movimiento. Entonces, donde tú tienes ahí expresión corporal, improvisación de escucha, yo diría que hay que desplazarlo al lado y ponerlo más bien en el aspecto disciplinar. Expresión corporal, sensorio motor, improvisación. La improvisación es un contenido disciplinar, porque la improvisación requiere, insisto acá, porque estaba hablando de música, lo que pusiste ahí, distintos ritmos y música. ¿Con qué improvisa el niño? A la larga tú le estás poniendo un material para que improvise. O sea, se va a mover conforme el material que tú le entregaste. O sea, implícitamente estás entregándole un material para que el niño pueda improvisar. ¿Qué va a improvisar? Lo que el niño quiera hacer nomás. Es muy libre eso. ¿Y cuál va a ser el material? El ritmo que tú le diste. Esa música de Totó la Momposina, ¿cuál es? Candela Viva. Eso es un bullerengue, ¿no? Un bullerengue. Sí, un bullerengue. Es un bullerengue. Entonces, no, creo que es como una chalupa, creo. Ah, la chalupa. Sí. Sí. O sea, ese material festivo que tú le estás entregando es el material que el niño va a tomar, po. Porque es muy diferente que tú le pongas, no sé, un vals, no sé. O marcha a la turca, claro, la marcha a la turca ese material el niño lo toma, pues es un material cultural que tú le estás entregando. Y con ese va a improvisar, se va a mover. Si va a cachar que la cuestión es bastante, que tiene tambores, que es bastante alegre, se va a mover muy alegre. Claro. Van a gritar, se van a poner contentos. Muchos de los niños se ponen contentos con esa cosa. Pero si tú le pones una música, la marcha a la turca, o como dice Noemí, un vals, el comportamiento va a ser diferente.
¿entiendes? Entonces la improvisación tiene que ver con el material que tú le estás entregando. En este caso, que es bastante básico, pero bastante fuerte, está asociado a eso. Entonces, en la línea donde tienes el contenido de la habilidad, tú tienes que poner que vas a promover actividades sensorio-motor, en términos de la escucha, la apreciación entre sonido y silencio, en fin, ¿cachai? Y en el saber disciplinar tiene que ver con lo que el profesor tiene que saber, o sea, qué es lo que yo necesito saber, qué contenido disciplinar se activa ahí. Y de hecho, podrías inmediatamente hacer la otra columna, yo creo. Estaba pensando que si ya estás haciendo este trabajo, Claro, que no entregue el 1, que entregue el 1, 2 y 3, pues con tutti, claro, porque está bien. ¿te parece? Porque Sí. si no vas a entregar este y después ya no te va a alcanzar el tiempo para entregar el otro. Sobre todo para los que tienen atrasado el 1. Al fin de Claro. cuentas, lo que nosotros estamos es sumando cosas nomás, así Tomando, claro. No es un trabajo que tan distinto. ¿no? para todos. Sí, Y el saber pedagógico ahí que involucra lo que hemos hablado mucho, o sea, hay principios de Dalcroze aquí, aunque no sean tan Dalcroze, ¿cierto? Pero hay principios al menos, que es esta relación de cuerpo y música, perdón, movimiento y música, que a través del cuerpo se reconozcan elementos musicales. Freddy, Dígame. un segundo, es que tengo una reunión con Giselle ahora que me pidió para un tema como puntual de una práctica. No sé si, porque es a las 11:30, me pidió que nos juntara. Ya. No sé si hay No creo que haya más preguntas, ¿Pregunta? parece, de los estudiantes con respecto al trabajo 2, así que eso. ¿Hay alguna pregunta como para poder? ¿Sí o no? No hay nadie no. que Ya, se manifieste. dale nomás, anda a la reunión. Si yo te avisaba por si había preguntas para el trabajo Sería- 2, pero Eso, si tienen, de todas maneras, si surgen preguntas mientras lo están haciendo, nos escriben. Yo ayer recibí unos correos, pero estuve como muy con muchas cosas, no de este grupo, pero hoy día voy a responder todos los correos. sí, Así que si tienen dudas, me escriben. dale. Profe, nomás. ¿hay algún plazo para la entrega? Nosotros teníamos puesto, era que tenemos que cerrar la próxima semana, ¿no? ¿Sí? Sí, tenemos, O sea, tenemos hasta el 22, se supone, como para tener Claro. todo listo. Entonces, como para Sí. tener una semana para corregir, hasta el próximo viernes, sí, claro. Y los que tengan los que no hayan entregado el trabajo en uno, entregan todos juntos. entreguen juntos nomás, no nos vamos a hacer problema por eso. Entendemos que hicimos Sí. tres semestres en un año. O sea, es una barbaridad, es una locura. Yo estoy agotada. Yo también estoy muerto, ya no quiero más. Como, Me- sí, estoy agotada. No quiero saber más Marcelo. de computadores. Ánimo. ¿Te respondimos la pregunta o no? O sea, ¿está bien? 15 entonces sería. Ya, profe. Gracias. Anda, no, Ya, Noemi, yo voy a aclarar un par de cosas más y termino. Ya. Así que no te preocupes. Que estén bien, cuídense. Chao. Chao, chao. Profe, Bueno, profe. Víctor, no sé si te aclaramos bastante el asunto, pero como que lo que más bien, está bastante bien lo que estás haciendo, eso te lo quiero decir de una, porque eh, eh, hay un posicionamiento, ¿cierto? Desde las músicas latinoamericanas, por ejemplo. Ya, eso marca un posicionamiento como profe. Y es bueno que ustedes lo empiecen a desarrollar, o sea, cuáles son las convicciones que ustedes tienen para desarrollar sus trabajos. Y lo único que falta, insisto, es identificar que y esto es la finalidad del trabajo general, de todo el semestre en realidad, es que usted cuando haga una actividad en el colegio, tenga claro que esa es la falla que nosotros vemos los profesores en el sistema. Hace una actividad, no está solamente haciendo una actividad. No es esta cosa de relleno que unas personas dicen, no, niño primero básico, no, que canten esta canción, esa canción me funcionó. Ese es el lenguaje que aparece en la pedagogía. Esto se puede hacer, no, con esto aguanto un mes haciéndolos tocar esto. Bueno,
Nosotros no queremos eso. Independientemente que lo hagas, al menos queremos saber que si tienes claro qué es lo que interviene ahí. Y obviamente que un niño cuando aprende una canción intervienen habilidades, conocimientos, contenidos, intervienen, identifícalos, qué es lo que quiere hacer. Así que eso, en general, todos tenemos acercamiento a la pedagogía, lo hemos hablado siempre, ustedes no es que no sepan de pedagogía, tienen 12 años sentados en aulas con 10, 12, 20, 30 profesores diferentes, después tienen 5 años más acá en la formación con otra buena cantidad de profesores con diferentes métodos, buenos, malos, lo que sea, pero tienen mucha experiencia pedagógica. Ahora, esa experiencia pedagógica transfórmenla, ya que lo saben, ahora estamos en la cocina de la pedagogía, en la cocina, esto es la cocina, o sea, cómo se hace. Y cómo se hace, para nosotros, y al menos para lo que dice la literatura, es muy importante que usted sea consciente de los elementos que interfieren en esta cocina. O sea, no es solamente decir, quiero que los niños vayan a crear y que jueguen y dancen bailando. Para eso yo tengo una responsabilidad profesional que tiene que ver con qué elementos influyen en eso, primera parte, y qué es lo que debo saber yo también. No se metan, y ahí, Víctor, entonces ahí es muy importante que, por ejemplo, tú nombraste el teatro. El teatro es una disciplina que no está inserta en la formación de profesores. Ahora, que yo puedo considerar que puede ser importante, sí, creo que es muy importante. Podría incluso aparecer como una asignatura complementaria el teatro, creo que es vital. Pero en este momento no está incluida y no ha sido incluida. Creo que, de hecho, existen algunos diplomados asociados a eso. Teatro para profesores, derechamente, la Universidad Católica que lo tenía. Me parece que es vital, pero trata de que no sea teatro porque tú no tienes formación teatral. Entonces, pero sí lo que tiene es expresión ritmo corporal o asociado a eso. ¿De qué manera con el cuerpo entiendo esto? O con el cuerpo puedo crear cuerpo-movimiento. Como a través del cuerpo puedo el niño comprender al menos la lógica musical o conceptos de la música por intermedio del cuerpo. Cuerpo, juego, ¿cierto? Que es lo que tú estás planteando. Con el cuerpo entiendo la música y a través de esa comprensión la demuestro con el movimiento. El movimiento del niño va a ser la forma en que se demuestra esta relación. La teatralidad, sí, o sea, yo no te digo que no la utilices, pero utilízala con, al menos teniendo un cierto acompañamiento de alguien que sepa teatro y que te diga, mira, una vez yo tengo un amigo que era bailarín del Banch, ahora está afuera, un tipo increíble, y mi hija tenía ciertas habilidades para la danza, tenía como 3 años, y cachamos que le gustaba la danza, y él me dijo, no antes de los 4 años, después de los 4 años, ella puede empezar a tomar clases de danza, qué sé yo, clásica, o antes nada, antes juego y todo eso, nada formal. ¿Entiendes? Y esa información es relevante, ¿cachai? ¿Por qué? Porque no está el cuerpo todavía para eso, de una niña, para la danza clásica, por ejemplo, pero sí para otras interacciones. Entonces la pregunta acá es, y yo no la sé, no tengo idea, ¿cuánto están preparados los niños para el teatro o para la teatralidad? No lo sé, porque no es mi disciplina, no entiendo de eso, ¿cachai? Si lo puede averiguar, si lo puede fundar, genial, ocúpalo, no digo que no lo utilice, pero no te puedo ayudar en eso porque yo no sé nada de teatro, ¿cierto? Salvo cuando jugaba la pelota y me tiraba al suelo, ahí activé mis actividades teatrales, pero nada más, ¿sí? Pero bien, está bonito lo que está haciendo y va bien, ¿ya? Profe, igual quería hacer más que una pregunta, en verdad, era igual proponer un tema porque con la selección cultural, porque, por ejemplo, a mí igual me gusta eso de poner distintas canciones latinoamericanas o distintos ritmos, pero, por ejemplo, me pasó que igual estaba trabajando con niños y al final el niño me pedía que le enseñara una canción de Bad Bunny o de reggaetón, porque eso... Y estaba conversando con una compañera igual y al final igual es un tema decirle que ese
como que, no sé, porque está mal escuchar reggaetón, por ejemplo, porque sus papás en bola escuchan reggaetón, entonces igual eso es meterse en un tema más grave, así como que diga, el profe me está diciendo que mis papás, lo que hacen mis papás está mal. Bueno, Víctor, está bien. Me interesa mucho ese tema. Me voy a pasar del tiempo, pero da lo mismo. Los que quieran desconectarse se desconectan. Eso es libre. Yo voy a seguir. Mira, a mí me parece que es correcto lo que plantea. O sea, yo no puedo discriminar culturalmente a nadie, porque es su cultura. Entonces entraríamos en la misma lógica del 1800, cuando estamos diciendo estas músicas son malas. ¿Por qué son malas? Si obedecen a una cultura. Ahora, también es una cultura que se instala a través de la discografía, de los medios de difusión masivos. Pero eso siempre sucedió, siempre pasó. Pero ¿puedo discriminar yo como profe esa música? A mí me parece que no. ¿Sí? No puedo decir. Ahora, lo que sí puedo, lo que yo sí puedo entrar, es lo pertinente para un niño que cante a esa edad. ¿Sí? Los textos normalmente de esa música tienen un componente que es discriminatorio, por ejemplo, con las mujeres en algunos casos. Discrimina a la mujer. Entonces, ¿yo quiero entrar en esa lógica? Te lo pregunto, Víctor. No, yo no. De hecho, me acuerdo cuando un niño me dijo una frase, y yo creo que también en una actitud desafiante también de ver hasta dónde el tío aguanta, porque me dice una frase que no me acuerdo cómo era, pero igual es como de llevar a la cama a una mujer, así, una cosa así. Entonces me dijo, tía, esa canción es bacán. Claro, bueno, pero eso es lo que está expuesto, porque hoy más que nunca tenemos acceso a la música. El acceso no es restringido, es abierto. O sea, tú no te puedes hacer cargo de lo que el niño escuche o no escuche. No lo puedes hacer. Lo puedes hacer al interior de tu asignatura, en este caso, o de tu actividad, pero no vas a poder llegar más allá. Si el tema está en que, por una parte, es una cultura. Entonces, eso es lo difícil para nosotros, porque hay en eso a lo mejor Sebastián nos puede ayudar más, ¿cierto? Sebastián Valladares. Uno se plantea como cultura, pero las microculturas que existen al interior, los comportamientos internos, yo les comentaba, o no sé si los comenté en algún momento, cuando hubo el terremoto que es un caso muy conocido, el terremoto del año 60, maremoto, y murió mucha gente. Y en Chiloé el maremoto fue brutal, pero se sabe muy poco de lo que pasó en Chiloé con el maremoto. Y una de las cosas que pasó es que una mujer huilliche, una mamá huilliche, después del terremoto llevó a su hijo, recién nacido, tenía, no sé, no recuerdo, pero eran niños chicos, lo llevó y se paró en el mar y lanzó su hijo al mar como una especie de ofrenda a sus dioses, a su cosmovisión, para que detuviera este castigo o esta concepción de que inundó todo. Obviamente que el niño murió. Y cuando lo llevan y la denuncian y le hacen el juicio, el juez, a mí me llamó mucho la atención, siempre me ha llamado la atención, muy hábil, muy tipo con una capacidad que los jueces hoy no tienen, dice que no la puede castigar porque ella hizo algo conforme a su cultura, a su cosmovisión, que para nosotros es un asesinato, es una masacre o lo que lo quiera entender, pero para ella es parte de su cosmovisión. ¿Entiendes? Es parte de su construcción de vida. No se la puede sacar. Entonces, esos elementos, cuando tú llegas acá y ves a un niño en eso, también hay una microcultura dando vuelta ahí. No será nuestra concepción cultural, microcultural, no será lo que yo pienso de esa, pero es una microcultura que está dando vuelta, que se rige en una lógica, ¿sí? Entonces, ¿puedo yo discriminar esos aspectos microculturales que traen consigo música, comidas, celebraciones,
construcciones lógicas de ese espacio microcultural? Hago la pregunta. El otro día, profe, vi uno de estos videos como internet, así como un TikTok. ¿Mm? ¿Me escuchan? Sí. Sí, te escuchamos, sí. Y era re chistoso porque era como gringo el video, y salía un papá bailando con su hija, una guagüita así. Y ya estaba como que la mamá estaba grabando con el teléfono y el papá bailaba con la niña, y de repente la niña se puso a hacer twerk, pero así como twerk salvaje. Y el papá como que abrió los ojos y miró la cámara, y la mamá se cagó de la risa. Y como que ahí termina el video, como que con la cara del papá no, termina como el video. Pero como que en el fondo a mí me dio que pensar que no hay nada que hacer contra la cultura de masas, pues. Si se cuela por todos lados. Creo que en Eso ese sentido... disculpa, Sebastián, ¿Sí? eso no entendí lo de tuerca, el movimiento, Twerk. el movimiento de... ¿Cuánto? Perdón. Twerk se llama. Que ¿Qué es? es un estilo de baile que consiste como en mover el poto de una manera muy particular, como que requiere mucha técnica. Y Dilo nomás, pues si estamos con no, criterio eso formado. es como un movimiento de Ya, cadera, pero muy particular, como que no llegaría a hacerlo. Tiene como una perfecto. técnica bien, bien particular. Ya, aquí Y ya. sí, pero lo chistoso en el fondo que es como que el papá, la cara que puso como de no te creo que... y es muy chica, de verdad que es una guagua. Así. Sí, pues. Entonces yo creo que igual quizás va a ir como en la experiencia que podamos acumular como profes nomás, poder ir sabiendo cómo sobrellevar esas cosas, pero de repente me da la idea que cuando uno se pone grave es peor, así Sí, como que... porque además, Sebastián, tenemos que entender que el rock and roll fue considerado en su momento, los movimientos pélvicos de Elvis Presley fueron considerados totalmente amorales en su época. Y eso traía consigo que en muchas de las presentaciones de Elvis no se le enfocara la pelvis, se le enfocaba del torso, solamente el torso. ¿Sí? El pelo largo de los Beatles fue en un momento considerado como una afrenta moral. Entonces, si colocamos esos datos históricos, o los mismos hippies de la psicodelia, por ejemplo, fumar marihuana, o el amor libre que predicaron los rusos en algún momento y después los gringos más tarde, también fueron afrentas culturales brutales, ¿sí? A Morrison lo esperaban los policías, claro, todos esos elementos. Eh, eh, hay algo que como profe, en este caso, lo difícil, y entiendo, es el grado de moralidad que le estamos colocando a esto, ¿cierto? O sea, ustedes se están parando desde una moral. O sea, Víctor, con esta pregunta, nos está interpelando moralmente, ¿cierto? Y hay una construcción de la moralidad, así como ustedes lo vieron en la historia de la pedagogía, cómo se construyó una moral, en donde ciertas cosas son aceptadas moralmente y otras cosas no son aceptadas, y que ideológicamente fueron eliminadas, como también pasó en la dictadura. Cierta moral, se instala una moral conservadora, y que pone el piso, pone la bota a esta otra moral, un poco más abierta, menos conservadora. Es un proceso cíclico. O sea, claro, esta niña que se mueve así probablemente no comprende el significado de esta cosa. Como cuando apareció el H. Bahía, no sé si ustedes se recuerdan eso, o su papá se lo cuente. Y todas las niñas se andaban moviendo de esa manera en los colegios y no hallábamos cómo parar eso, ¿entiendes? Y era brutal. Entonces, eso que tiene que ver con la moral, hasta dónde nosotros podemos intervenir también, que es lo que dice Sebastián, y yo creo que está bien.
el momento del mayor fulgor de H. Bahía, recuerdo cómo las niñas bailaban en la alianza y era heavy, era muy brutal verlo. Como también lo fue la lambada en su tiempo, ¿sí? Esta cosa no sé si han visto videos de la lambada de los años 80, y que terminaban todo en una cuestión y, ¿cachai? Todo eso en su momento tuvo un cuestionamiento moral, todo. Y todos en su momento están pensando que ya no puede ser la mayor degeneración que ha existido. Todos. Con Elvis, con The Beatles, con Jim Morrison, con la lambada en su momento, con H. Bahía en su momento. Todos han planteado que el mundo está cada día peor. ¿Sí? Todos. O sea, no existe. Siempre ha sido la misma lógica. Ahora, la hipersexualidad que están viviendo los niños o la exposición de eso, a mí me parece que lejos de reprimirla, habría que verla cómo la podemos tomar para poder deconstruirla en conjunto con los niños o con los mismos papás, con los mismos padres. Cuando yo trabajaba en un colegio como coordinador académico, recuerdo que había un tema con el alcohol, la drogadicción, la sexualidad, desde primero medio, perdón, en ese tiempo, ¿ya? Y tuvimos que organizar una serie de charlas con psiquiatras, con psicólogos, hasta una neurobióloga, me acuerdo que invitamos, que era apoderada del colegio, para venir a contarle a los padres sobre la situación de los niños en esa edad, de primero a cuarto medio, y los acuerdos que generamos, incluso como grupos cursos. Yo era profesor guía de un curso, y ahí con los papás generábamos acuerdos, que las fiestas entre ellos iba a ser de tal hora a tal hora, que no iba a haber trago, y en fin, una serie de acuerdos. Pero acuerdos que los papás ni siquiera respetaban también. Entonces después el día lunes llegaban a mí todos los papás que dijeron, oye, se hizo una fiesta en la casa de tal papá y les puso trago y llegaron curados, mi hijo llegó curado, tuve que ir a buscar escándalo con vómito, con todo. Y no respetó el papá el acuerdo. Y así pasa, ¿entiendes? ¿Hasta dónde nosotros como profe podemos intervenir más? No podemos, ¿no? ¿Entiendes? O que las fiestas tuvieran un horario de 11 a 1 de la mañana, ¿cachai? Y nos faltaba la casa de los papás que la hacía hasta las 5 de la mañana. Entonces, los papás que iban a la 1 de la mañana a buscar a su hijo y veían que otros papás no iban a buscar a su hijo, tenían el tremendo conflicto de que los hijos no se querían ir, porque ¿por qué yo? Y él sí sigue, y yo... Escándalo, drama, y era porque no se respetaba los acuerdos. Entonces, te estoy poniendo ejemplos de cosas que a mí me tocó vivir, o sea, cosas que no tienen nada que ver con la música, que tienen que ver con la sexualidad, con la droga, con el alcohol, que probablemente ustedes también lo vivieron, y que todos lo vivimos cuando estuve en enseñanza media. ¿De qué manera cotejamos esto? Difícil, pues, muy difícil, y está lleno de contradicciones. Ahora, ¿cómo Víctor Maturana toma este caso específico? Porque lo está viviendo, porque está trabajando en un grupo ahí probablemente, o sea, eso es lo que yo sé. Lo que yo creo es de qué manera no te metes en esa cultura, o sea, pero sí le puedes mostrar a este niño que aquello que está en esos aspectos de la cultura, de esos textos, son agravantes para las niñas, ¿cachai? Le genera un daño. Cómo la niña, a su vez, entiende que eso la degrada, o que eso permite que un niño que tiene esa concepción de formación machista, derechamente, si lo vamos con más dureza, bastante patriarcal también, puede en algún momento transformarse en un posible abusador también. Lo que yo aprendí en el tiempo es que las capacidades de un abusador, de un violador, se desarrollan particularmente desde temprana edad y se demuestran. Eso me lo dijo una vez, no sé si se los comenté, un tipo que había trabajado en la PDI, que había estado metido en varios casos bullados de violación, y que en todos los casos, él me comentó, llegaban a un lugar común, la escuela, y que los niños habían manifestado en la escuela actitudes bastante depravadas con las niñas, y esas actitudes no habían sido recogidas por los profesores ni por los directores de los colegios. Entonces, cuando los tipos llegaban a tener 3 fotos, eso creo que no sé si se los conté,
tenían 3 fotos en la muralla de 3 posibles abusadores. Cuando los tipos van y llegan a la escuela, se dan cuenta que uno de ellos había tenido problemas de abuso con niñas y que también había sobrepasado el límite, particularmente con las niñas. Y justamente, dada esa pista, más otros antecedentes, descubrieron que él había sido el violador. Entonces lo que plantea Víctor es un tema que, bueno, es bastante interdisciplinario, pero no es menor, o sea, es bien interesante de ir rescatando. Pero ahí aparecen las primeras actitudes de los que potencialmente más tarde se transforman en futuros abusadores, violadores o golpeadores de mujeres, particularmente, porque hay un medio cultural que avala esa actitud, así como el niño te cantó ese trozo, ¿cierto? O sea, la niña es para eso, para llevársela a la cama, ¿cierto? Sin comprender la magnitud afectiva que eso trae. No la entiende la magnitud afectiva. ¿Sí? Hay una relación ahí. Bueno, atentos, ¿cierto? Hay que estar atentos siempre cuando uno trabaja en los colegios, atento a todas estas cosas que salen de la disciplina, del saber disciplinar, que yo creo que entra más en el saber pedagógico, donde intervienen todos estos elementos. Ahí probablemente les queda más claro el saber pedagógico que es lo que es saber pedagógico. Muchos más elementos. Víctor. Gracias, profe. ¿Qué hacer? No sé, de repente yo lo que pensaba es que siento que igual hay una opción de como evadir el tema y, claro, explicar cosas que no sean reggaetón, porque, por ejemplo, otra actividad que hicimos era como si se la sabe cante, pero como para otra, y los niños pedían reggaetón, pues pedían esos temas que